Amigos y hermanos, vamos a iniciar una nueva meditación tocante a Lucas, el médico amado. Para ello vamos a leer en 3 lugares para iniciar nuestra meditación. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pasamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4 y el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saluda Lucas, el médico amado. Y ahora en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Quiero hacer resaltar el dato histórico. Cuando Pablo escribe esta última carta de las que él escribió, la escribe desde la prisión y dice que allí en la prisión solo Lucas está conmigo. Y es bueno volver a repetir lo que le dijo a los colosenses, a la iglesia en Colosa, hablando de Lucas. Lucas, el médico amado. Y por Pablo sabemos que Lucas era médico. Ahora bien, en 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué esto? Porque hay el riesgo de considerarnos iluminados, sabios y ser en realidad ignorantes, ignorar las cosas. Por eso Pablo escribe estas palabras. Ahora bien, nuestro tema, como señalamos ya, es Lucas, el médico amado. Así como en la vida de Marcos, el evangelista Marcos, vemos la gracia restauradora de Dios, levantamiento por esa gracia del débil y caído a un servicio elevado. También se destaca en este otro caso, en la vida de Lucas, el médico amado, la humillación operada por la misma gracia, y el talento y la ciencia se ve en esta vida de Lucas puesta con mansedumbre al servicio de Cristo. ¿Cuánto vamos a aprender realmente en estas pocas reflexiones que vamos a hacer de este gran siervo de Jesucristo, Lucas, el médico amado? ¿Cuánto tiene que decirnos y enseñarnos a aprender a ser mansos y humildes de corazón? Hombres como Lucas han embellecido los anales de la historia cristiana a través de los siglos. Y damos gracias a Dios por muchos médicos, doctores, doctoras, enfermeras, amados y hombres y mujeres de elevada condición intelectual y también científica, y aún grandes hombres de Estado
que son humildes creyentes en Cristo Jesús. Los tales ejemplifican en sus vidas la verdad de las palabras del texto que he leído en Corintios. Si alguno de vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Oh hermano cristiano, redimido, gracias a Dios que has alcanzado los niveles de cultura elevados y ostentas un título, ya sea de médico, de ingeniero, de arquitecto, de contador, de economista. Dios te ha dado el llegar hasta allá. Pon esa capacidad de sabiduría, de conocimiento. Pon tu vida a los pies del Señor con humildad, porque Dios quiere hacerte grande en el reino de Dios. Ahora es el tiempo. El tema que nos ofrece realmente Lucas es la grandeza de la humildad. Un médico ligado a un esclavo y siervo de Jesucristo como el apóstol Pablo. Qué lindo es repetir aquí las palabras del Señor que me golpean a mí fuertemente cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los historiadores cristianos del segundo siglo dicen que Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, una ciudad muy importante, y dicen que era médico de profesión. Por eso Pablo ratifica en sus escritos Lucas el médico amado. Lucas no vivió la época de los días del ministerio del Señor, o sea que no le conoció personalmente, físicamente al Señor. Él más bien era discípulo de los apóstoles. Parece que conoció a Bernabé y a Pablo en la misma ciudad de Antioquía, y se entusiasmó este médico al escuchar a estos siervos de Dios predicar. Su corazón fue atraído a ellos para unirse en esta gran labor en obediencia a la gran comisión de Mateo, el capítulo 28. Vamos a ver algunas de las cualidades y virtudes de Lucas. En primer lugar, estaba relacionado con personajes distinguidos. Eso lo deducimos por lo que leemos en Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 1, le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Excelentísimo Teófilo. Parece que este título era dado a algunas autoridades de alto rango del Imperio Romano, y en este caso parecería que Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios, era un funcionario del Imperio Romano en el servicio exterior. O, como algunos expositores dicen, que sería tal vez un hombre descendiente de la nobleza de alto rango y abolengo. Sea lo uno o lo otro, Lucas estaba relacionado con personajes distinguidos. Se dirigió a Teófilo calificándole como excelentísimo, relacionado con gente de influencia. Y en ese nivel él podía, como médico,
entregar la historia de los hechos verdaderos y genuinos, de la presencia del Hijo de Dios en este mundo y su largo y fecundo ministerio de más de 3 años. Hay que aprovechar, hermano, que tienes un título universitario y que te relacionas con gente estudiosa, con gente que tiene otra cultura, no como la nuestra, que apenas estamos dándonos la vuelta. Aprovecha esa tu condición para hablar de Jesucristo, para explicarles el camino de la salvación. En segundo lugar, era un hombre de ciencia o científico. ¿Por qué? Pablo, lo hemos leído en el capítulo 4 de Colosenses, verso 14, lo llama médico amado. Era médico amado. Ahora, la verdadera ciencia no está opuesta a la revelación divina, sino que se combina perfectamente con ellas. Eso puedo deducir de Santiago el capítulo 3, verso 17. Algunos piensan que la ciencia está en contraposición a la palabra de Dios. No es así. La ciencia tiene que apegarse a la palabra de Dios y va a seguir entendiendo que las cosas que hay se van haciendo manifiestas en función a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En tercer lugar, era un colaborador incansable. Eso lo podemos nosotros deducir cuando Pablo en Filimón, en la carta a Filimón, verso 24, dice: Lucas, mi colaborador, acompañó al apóstol Pablo a través de sus viajes, de sus penurias, de sus sufrimientos, hasta el fin, participando con él de los trabajos, de las fatigas y sufrimientos del Evangelio. En cuarto lugar, era un compañero leal y humilde. En el capítulo 4 que leímos en el versículo 11 de 2 Timoteo, le vemos al lado del apóstol, solo en su último encarcelamiento antes de su martirio. ¡Qué hombre de Dios era Lucas! No abandonó al viejo servidor de Jesucristo, ni en las buenas ni en las malas. Le acompañó en las penurias, en las fatigas, en las luchas, en los desprecios que sufrían en los pueblos por predicar a Jesucristo. Estuvo al lado del apóstol antes de su martirio. En quinto lugar, era un evangelista, era un historiador. Inspirado por Dios, autor humano del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. A ese hombre vamos a empezar a analizar. Y ese hombre, con la ayuda del Espíritu Santo, va a arrojar lecciones que queremos queden como un saldo exuberante de bendiciones en la vida de quien les habla, en la vida de quienes van a escuchar estas audiciones referentes a Lucas el médico